Me da mucho gusto estar con ustedes una vez más para platicar en nombre de la ley. En esta ocasión vamos a tocar un tema de esos que preocupan, de esos que calan, sobre todo a los padres de familia. Nos encontramos y nos han recibido, cosa que les agradecemos mucho, en una de las escuelas de mayor tradición, de mayor antigüedad, en el sur de la Ciudad de México, en la capital de la República Mexicana. Quiero agradecer muy cumplidamente a su directora, la licenciada Virginia Villegas, por habernos recibido. Muchas gracias. Gracias, Pepe, Virginia. bienvenidos, esta es su casa. Muchas gracias. Bienvenidos. Nos acompaña también en esta ocasión, para esta charla múltiple que vamos a tener, la doctora Macarita Elizondo Gasperín, quien ha dedicado mucho tiempo de su vida a esta problemática que hoy trataremos. Muchas gracias, Macarita. Gracias, Elías, por invitarme y por aceptar ustedes la sede aquí en el colegio. Ya ha aceptado también nuestra invitación la doctora Cecilia Romero Apis, abogada procesalista y quien además es mediadora privada certificada de la Ciudad de México. Muchas gracias, Cecilia, por acompañarnos. Gracias por la invitación. Comenzaría yo por preguntarle a la directora Virginia Villegas, ¿cuáles son los problemas más frecuentes de controversia que se presentan en el ámbito de un universo escolar? Aquellos que te llegan a tu escritorio en la dirección y que son desde luego angustiantes para todos. Sí, Pepe, mira, la verdad es que las condiciones de las escuelas han variado. El colegio es un colegio de 115 años, como bien decías, es un colegio que ha acompañado a la historia de México en el último siglo y que siempre ha trabajado en el cambio, en la evolución, pero con sus valores permanentes. Desde luego, lo que más nos preocupa son las relaciones de estos seres humanos en construcción, de ser una persona que sea útil y buena para el servicio del mundo que les toque vivir, y ahora de frente a este siglo XXI con los cambios y retos que tengan, nos parece que es muy importante que vayan construyendo una personalidad conciliadora, una personalidad que sepa dirimir sus conflictos en el momento, que no pasen a segundos planos. Nuestros principales problemas son de relación y de una sociedad ahora en que los chicos están muy alimentados por el empoderamiento personal. Y cuando tienen un conflicto dentro de la escuela, lo deben de arreglar entre ellos, supervisados por un adulto. Debe de haber las condiciones de que se haga, pues ahora que está tan en boga, una mediación entre ellos, de que haya un espacio para que concilien y para que vean la gran ventaja de que es la solución de conflictos en su tiempo y en su forma. Lo que decíamos nosotros de arreglarse, ¿no? Arreglarse y que aprendan a hacerlo de manera pacífica y de manera justa también. Porque, bueno, nosotros tenemos desde los muy chiquitos, que están en preescolar, kinder, hasta preprimaria, la primaria, secundaria y preparatoria, y van cambiando desde luego las maneras en que ellos pueden tener una participación en un conflicto. Pero, por ejemplo, kinder, el problema no llega a ser mayor porque los alumnos de preescolar, hasta no entrada a la primaria, primero, segundo, incluso está reconocido, no tienen conciencia de dolo, entonces no hay manera de que ellos se les culpe de algo. Actúan un poco porque se enojan, porque tienen coraje, pero son chiquitos. Y de todos modos hay que enseñarlos a pedir una disculpa, a reconocer su parte, pero generalmente en los conflictos siempre hay dos partes. ¿Cuál es la que se tiene que fortalecer? ¿Cuál es la parte que se tiene que medir para que vayan aprendiendo a crecer juntos como en una sociedad? Es muy importante porque también las familias han cambiado. Los papás ahora sienten probablemente ser calificados por las actitudes de sus hijos o por las calificaciones de sus hijos y como se dice aquí muy de broma, pero el maestro tiene la culpa. El maestro es el culpable de que el niño no estudió. Entonces, bueno, medirlo, sentarlo, acordarlo
enseñar cómo podemos caminar juntos. Tenemos lo que no todo el mundo tiene, pero sí un departamento de que todos nuestros niños vayan hacia adelante, en donde los que por alguna razón se atrasan, ponerlos al día para que puedan avanzar. Correcto. En fin, ese es como los problemas principales, cuando hay calificaciones de por medio y no se acepta que el niño tiene que hacer un esfuerzo de más, o problemas entre ellos mismos y a cualquier edad, en donde además con las redes sociales se favorece el enojo, se favorecen los chats, porque de alguna manera se siente un poco de anonimato. Esos son los principales problemas que tenemos. Margarita Elizondo, ¿qué puede hacer, o hay algo, diría yo, yendo más al origen, hay algo que puede hacer la ley, los abogados, los mediadores, frente a conflictos de esta naturaleza? ¿O es un terreno tan ajeno como muchos otros de la vida que no tienen nada que ver con los temas jurídicos? Claro. Bueno, este es un tema, es el gran tema coyuntural. Estamos hablando de la base de la sociedad, estamos hablando de la escuela, que es la continuación de la familia, y por lo tanto cualquier diferendo, que es lo que hemos escuchado de la directora general de aquí, del Colegio Francés, del Pedregal, cualquier diferendo obviamente toca las fibras más sensibles de las personas, y depende de las personas el umbral de satisfacción o de insatisfacción que quiera darle al problema. Problema no es, yo quiero, en lugar de hablar de problemas, hablar de diferencias entre ellos. Entonces hay dos caminos. El camino, yo diría 3 caminos, dos jurídicos y uno de facto. El camino de facto, pues son los golpes, porrazos, violencia, arañazos, que entre niños se suele dar y después están muy contentos, agarrados de la mano. De arreglarlo a la mala, diríamos. Como hacíamos de niños, ¿no? Esa es una solución. La otra solución, que las dos son jurídicas, es cuando ya intervienen los padres, ya intervienen los maestros, ya se viene ante autoridades, que puede ser la Secretaría de Educación Pública, puede ser la UNAM, ¿verdad? Entonces, o a las instituciones de educación pública. Entonces, la solución es, las vías son, y depende de quienes son sujetos, están sujetos en el problema, son la judicial, que son ya los jueces, o la arbitral o de mediación en los centros de justicia alternativa, que vienen siendo los mediadores certificados. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Entre el primero, pues obviamente hay que presentar la demanda o la denuncia penal, y se tiene uno que poner en manos de los expertos, que son en este caso o los jueces o los ministerios públicos, que son los que en los segundos investigan, los primeros sancionan y resuelven, claro, a través de una sentencia. Ir a los tribunales, contratar tus abogados, tus bufetes. Así es, etcétera. Pagarlos, etcétera, ¿no? Pero ya es mover toda una maquinaria que a veces escapa de la propia solución particular que ellos pueden dar al problema. Y la siguiente es la que te digo, la justicia alternativa. Implica una mediación, implica ponerse frente a frente las partes, que haya un facilitador, que haya un esquema de gane-gane, que ambas partes salgan ganando, que en materia judicial no se da. En materia judicial se dice quién ganó y quién perdió, quién tiene la razón, quién no, quién debe pagar, quién debe cumplir. Entonces, o quién es el acreedor para cumplir. Y en los medios de justicia alternativa es una solución pareja, es una solución afable, es una solución en paz, es una manera de resolver los conflictos de manera pacífica. Ya en todos los estados de la República existen centros de justicia alternativa. Yo quisiera dedicar unos minutos, si me permites, a definir lo que la gente no conoce o no sabe, que es que en todos los estados de la República, incluyendo la Ciudad de México, existen los centros de justicia alternativa que están adscritos a los tribunales superiores de justicia, algunos inclusive en algunos estados, y aquí la experta en nuestra certificada mediadora nos dirá, pero si no mal recuerdo, en Sonora
hay justicia alternativa en instituciones privadas, o la pueden dar las instituciones privadas, y tienen los mismos efectos que la pública. Pero, y esos centros de justicia alternativa dan esa facilidad. Ahora, ¿qué puede hacer una persona? ¿Qué puede hacer un trabajador de un colegio? ¿Qué puede hacer un maestro? ¿Qué puede hacer un padre de familia que se siente afectado o agraviado? Primero es entender a la otra parte, escucharla, tratar de comunicarse. Si no hay posibilidad, pero hay un avenimiento de ambas partes, entonces escuchar al facilitador que da esos mecanismos, esas habilidades pedagógicas, sociales y psicológicas de un trato entre los dos, para que aquel que lo pide todo y aquel que no sabe ni cómo pedirlo, ¿verdad?, vayan encontrando el camino, que se encuentren en la forma de solucionar su conflictiva. Correcto. Entonces, sí hay soluciones, Sí hay dos, insisto, la de facto, la de los hechos, y las otras dos que son que es donde sí jurídicas, interviene que es la donde ley sí y los intervienen abogados. la ley y los abogados. Cecilia Romero Apis, mediadora privada certificada, parte del sistema de justicia alternativa, que es lo que llamaríamos, en palabras mías, pero para nuestro público, una especie de juez privado. ¿Qué hacen frente a esto? ¿Qué tienen que hacer frente a esto? ¿Cómo ayudan a las partes en esto? Mira, en la mediación, que es uno de los mecanismos alternativos que más éxito ha tenido en los últimos años, básicamente lo que hace el mediador es construir un puente de comunicación entre las partes en conflicto, reduciendo ese ambiente de hostilidad con el que llegan al procedimiento, y conduciendo este procedimiento para que ellas puedan encontrar por sí mismas una solución y lleguen a acuerdos voluntarios. Desde luego, lo primero que se tiene que hacer es responsabilizar a las partes, llevarlas a responsabilizarse del conflicto, es decir, hacerlas ver que ellas son parte del conflicto, que no es un conflicto que surgió de la nada, que ellas incluso lo han ido acrecentando, y a partir de eso ver qué puntos de satisfacción podrían tener cada una y llevarlos a un punto de acuerdo, que además salga de ellos, no sea un punto de acuerdo impuesto por una tercera persona, sino trasladarles la autoridad de la solución del conflicto a cada uno de los disputantes, para que se comprometan también con la solución al propio conflicto y con el acuerdo al que lleguen. Y como se empodera a las partes, entonces el grado de cumplimiento con el acuerdo es enorme, porque no viene la solución ni una sanción impuesta por un tercero. Es de las propias partes, pero tiene fuerza de sentencia. Desde luego, tiene fuerza de sentencia, que eso es lo que le da confianza a las partes, una vez que ese acuerdo se traslada en un convenio firmado, ya sea ante un mediador público adscrito a los centros de justicia alternativa, o bien ante un mediador privado certificado por los propios tribunales locales. Entonces adquiere la fuerza de una sentencia, lo cual le brinda confianza a las partes, es decir, no es un convenio o un acuerdo cualquiera. Vamos a una brevísima pausa y regresamos para seguir platicando de este interesante tema sobre conflictos escolares. Continuamos platicando con Virginia Villegas, con Cecilia Romero Apis y con Macarita Elizondo. Como un vicio de abogado litigante, conforme las estuve escuchando hablar, se me ocurren los diversos tipos de conflicto, digamos, los diversos versus.
Entiendo que puede haber un versus alumno versus alumno, es decir, Sí. padres versus padres. Así es. Puede haber un versus alumno versus maestro. Ujú. Puede haber un conflicto alumno versus escuela. Ujú. No sé si puede haber un conflicto maestro versus escuela. Y tendría que ser, y es materia de lo que estamos platicando o es otra materia. Se presentan este tipo de conflictos, Virginia, en toda esta gama, es decir, alumno versus alumno, Sí, alumno versus sí. maestro, alumno versus escuela. Sí, alumno versus alumno. Aquí la verdad la mayoría de nuestros estudiantes son menores de edad. Correcto. Están las de sexto de preparatoria, algunas ya alcanzan Son la mayoría. padres versus padres. O sea, al final son los papás los que tienen que enfrentarse a eso. Y eso es mucho más difícil si enseñamos a los niños a arreglar sus diferencias de una manera sana, en donde todos ganan, porque esa es la verdad. Y de veras, si estamos construyendo una mejor sociedad, una sociedad más sana, si queremos sembrar la semilla de una sociedad más razonable, tenemos que acudir a estas opciones. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil. No es nada extraordinario que unos alumnos se peleen, que unos alumnos discutan por una diferencia de opiniones, según la edad va cambiando, hasta por lo que sucede afuera, que no debería ser tema del colegio, pueden llegar a tener diferencias. De todos modos, al final son los padres los que tendrán que responder por ellos. Si ellos se acostumbran a ir solucionando y aceptando que puede haber solución y que todos tienen algo que ceder y su parte de responsabilidad en esa situación, van a ser unos adultos mucho más formados y mucho más habilitados para ser flexibles, para entender realmente dónde hay un problema y poder llegar a soluciones verdaderas. Todo lo demás es el hígado, ¿no? Todo lo demás no es real. Y si me permites, Elías, Adelante. ahí es donde la ley, el Estado mexicano, está interesado en habilitar a la población desde la base de la extensión de la familia, que es la escuela, para que se capacite, se habilite al profesorado, al alumnado, a las relaciones inclusive internas de sus directivas y todo, porque todo esto que implica, o sea, la habilidad es darles herramientas a las personas que conviven. ¿Cuántas horas al día? Por lo menos medio día todos los días. No, sí, los alumnos están aquí de 6 a 8 horas diarias. Así es. Entonces imagínate, un tercio del día están aquí interactuando. Entonces, ¿cuál es la idea? Habilitarlos en negociación. Habilitarlos en que se comuniquen en comunicación. Indispensable. Habilitarlos en dialogar, ¿verdad? Habilitarlos en comunicación entre ellos, pero también tolerancia. Entonces, todas esas habilidades es lo que el Estado mexicano está interesado. Tú preguntabas hace ratito, son relaciones maestro-maestro, maestro-alumno, padre-familia-maestro, padre-familia. Entonces, y la ley lo dice. ¿Qué está pasando ahorita en México, en el Estado mexicano? Tenemos 15 años de que se están dando estas habilitaciones, pero a los abogados. Ya tenemos facilitadores certificados. Eso ya está, pero ellos no pueden actuar oficiosamente. Ellos tienen que esperar con los brazos cruzados hasta que lleguen las partes ambas y que quieran avenirse. Sí, socializar la cultura jurídica. Esa es la idea. Es decir, que la cultura del arreglo, Eso es. vis a vis la cultura de la fuerza, Así es. llegue no solo a la escuela de Derecho, Y como, sino que Así permee es. a todos aquellos es. que convivimos en una sociedad. Y como dice Ceci, que no se imponga con el mallete del juez, sino que las partes lo acuerden en un convenio y que ese convenio tenga tal fuerza como si fuera sentencia y que se ejecute. Pero ambas partes en conflicto fueron las que llegaron al acuerdo. Y Esto qué que mayor, qué mayor importancia que irlo creando desde que los niños son chiquitos. La Claro, capacidad claro. de hacerlo claro. por sí mismos, naturalmente, como parte de su vida. Eso que se quede en ellos perdura.
Decía Macarita las ventajas de este sistema. Ahorro de tiempo, Desde luego. ahorro de esfuerzo, ahorro de sufrimiento, Económico. ahorro económico de honorarios. Tú eres abogada litigante y eres mediadora certificada. Es muy grande la proporción de lo que cobrarías como defensora en un juicio, en un asunto de estos, a lo que cobrarías por Es abismal. abismal. Es abismal. Sí, desde luego los honorarios por ya una defensa ante los tribunales es muchísimo mayor. Porque invertirías mucho que- tiempo y muchos viajes a los tribunales. Exactamente, exactamente. Y en cambio en la mediación más o menos se promedia que serían entre 3 y 4 sesiones, cuando mucho, para la resolución del conflicto. Y no Y tendría además que ir no nadie ni necesitan al ir tribunal, acompañados ni al Ministerio ni al Público. Ministerio Público, ni tribunales, ni requieren realmente ir acompañados Sí. de abogados. Entonces ni siquiera tendrían tampoco que erogar en honorarios de abogados. Y el mediador les da la resolución final como si fuera una sentencia. Así es. La que ellos acordaron, la que ellos La que dictaron. ellos acordaron y ellos dictaron, se traslada a un convenio, las partes lo firman. Lo único que se hace es inscribir este convenio en el Centro de Justicia Alternativa, lo cual tiene un costo verdaderamente mínimo. Está al alcance de todos Al alcance de prácticamente. Esto es una cosa verdaderamente Que hay que importante difundirla. de lo que y difundirla. No todas las gentes saben que existe el mediador Así No. es. Así y que es. pueden resolver eso. Así es. Y- Su y- primer impulso es llamar al abogado. Así es. No, y armarse. ¿no? Armarse. Me voy sí. a armar con qué me... Y la verdad es que existen otros caminos mucho Claro. mejores El para, diálogo. sobre todo en educación. Claro. Debe de haber más caminos. Claro. Y bueno, la ley establece que lo que se trata precisamente de esto es despresurizar la sobresaturación que tienen los jueces. Claro. Qué interesante esto que hemos estado platicando. Tan interesante que vamos a proseguir y en nuestra siguiente emisión continuamos para redondear muchas de estas ideas que nos han expresado en esta emisión Virginia Villegas, Macarita Elizondo y Cecilia Romero Apis. Muchas gracias a ustedes por recibirnos y nos veremos en la próxima.